Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por su interés en esta charla y gracias por la invitación a la maestra Gabriela Ortega, a la doctora Lourdes Guevara, no sé si ande por ahí, y pues desde luego al doctor Israel Romero. Para mí es un gusto volver a la UAP. Y pues bien, la propuesta es una invitación a pensar la ciudad en términos de la alimentación. Es una primera aproximación general a la problemática alimentaria, la urbanización, la ciudad, ¿no? Esta presentación va a tener 5 puntos con la conclusión. Se va a tratar el vínculo histórico entre la ciudad y la alimentación, la urbanización como un proceso de desagrarización, el sistema global alimentario y su expresión en la ciudad, o algunas de sus expresiones en la ciudad, en realidad es muy complejo, y los modelos que favorecen buenas prácticas agroalimentarias en las ciudades, ¿no? Y finalmente una breve reflexión, conclusión. Adelante. Bueno, en primer lugar, y a manera de recordatorio, les presento este mapa que indica los lugares donde se originó la agricultura, donde se dio la domesticación de especies vegetales comestibles y en cada una de estas áreas se dio el proceso también pues de domesticación de animales, de algunas especies, entre 8.000 y 2.000 años antes de nuestra era. Nosotros tenemos la suerte de encontrarnos pues en una de ellas, que es Mesoamérica, ¿no? Adelante. Permíteme un tantito. Bueno, y este segundo mapa, que es los primeros centros urbanos, en este segundo mapa me gustaría que observáramos los lugares donde se formaron las primeras ciudades y vemos que en casi todos ellos coincide con las zonas donde se originó la agricultura. De hecho, el desarrollo de la agricultura en el Neolítico se entiende como un requisito para que se diera lo que el arqueólogo Gordon Childe denominó la revolución urbana, es decir, el surgimiento de las ciudades. Sin embargo, otro sociólogo urbano que se llamaba Lewis Mumford opinó que la palabra revolución no es del todo correcta, en todo caso aplicaría una evolución. Para Mumford, en el comienzo de la ciudad, más que deshacerse de los antiguos elementos culturales agrícolas, en realidad los unificó y aumentó su eficacia y alcance. Incluso el fortalecimiento de las actividades no agrícolas incrementó la demanda de alimentos y probablemente ocasionó que las villas se multiplicaran y como consecuencia que más tierra se cultivara. Adelante. Perdón, es que no estoy viendo eso. Ok. En este otro mapa podemos ver, pues, en el aumento los puntos rojos que representan las primeras ciudades de hasta 200.000 habitantes, como es Uruk, Ur, Lagash, Babilonia o Eridu, en la región de Mesopotamia, en el delta formado por el río Tigres y el río Éufrates. En concordancia con lo que propuso Montfort, observamos cómo otros pueblos y aldeas se desarrollaron a su alrededor. Adelante. Bueno, este es un poco un mapa de Mesoamérica y hacia el año 1500 los olmecas habían entrado en una fase expansiva que los llevó a construir las primeras obras de arquitectura monumental, que es característico de los primeros centros urbanos, en La Venta y San Lorenzo. Adelante. Lo que me parece importante destacar, creo que no se ha completado. Ok. Lo que me parece importante destacar es estas relaciones simbióticas, ¿no? Según varios autores, con la domesticación de plantas y animales
se generaron relaciones que hicieron posible el surgimiento de las ciudades, pero en una relación simbiótica con su contexto, ¿no? Sabemos que se transformaron las sociedades nómadas del Paleolítico a las sedentarias del Neolítico, que se generó un excedente, un surplus alimentario que permitió nutrir a una mayor población de centros urbanos de hasta 200,000 habitantes, que en los centros de población, como quizás se pueda apreciar en esa imagen, se podría guardar pues ganado y granos, y que se generaron desechos orgánicos, lo cual volvía a las villas y ciudades en centros de compostaje, y que las ciudades dependían de los recursos hídricos de los suelos fértiles para producir alimentos. Como consecuencia, se desarrollaron territorialidades y los medios para defenderlos, o sea, los ejércitos. Adelante. Pues bien, a lo largo de la historia existen múltiples evidencias de la agricultura en las urbes antiguas y prehispánicas. Por ejemplo, las terrazas productivas de Machu Picchu, que incluían manejo de drenajes, manejo de residuos orgánicos, sistemas de riego, manejo de la topografía, etc. Su objetivo era obtener provisión alimentaria para las zonas más urbanas. Otro ejemplo de técnicas y sistemas agrícolas urbanos fueron las chinampas en México, o son las chinampas en México. Acorde a Smith, estos sistemas, un investigador de agricultura urbana, se diferenciaban y respondían a tradiciones culturales, cosmovisión, los conceptos de comunidad y ciudad y a los recursos naturales disponibles. Adelante. Hasta antes de la revolución industrial, las ciudades dependían en gran medida de su contexto. El mapa de Francia de la izquierda representa el porcentaje de productos alimenticios y la leña que las provincias aportaban a París en el siglo XVIII. Mientras que en la imagen de la izquierda observamos el sistema productivo llamado marais, o marais, pantanos o marismas en francés, del siglo XIX. Los marais representaban una sexta parte de París en la orilla del Sena y producían 100 toneladas de hortalizas fuera de estación. El sistema interactuaba con el medio urbano en diversas formas, utilizando el abono orgánico producido por los caballos, que era en parte el sistema de transporte, usando las aguas servidas para regar los cultivos, entre otros. En retorno, los marais producían cultivos altamente valorados por los citadinos. Adelante. Bueno, el segundo tema, la urbanización como un proceso que va en contra de esto que acabamos de decir, y es decir, una desagrarización o lo que algunos sociólogos o ruralistas llaman descampesinización, ¿no? Los vínculos alimentación-ciudad disminuyeron debido a los cambios tecnológicos, sociales, introducidos por la revolución industrial y de forma drástica después de la Segunda Guerra Mundial, casi en todos los países. En específico, tuvieron gran influencia factores como el incremento en la densidad de población, la demanda de vivienda y el uso generalizado del automóvil. El paradigma aceptado después de 1945 fue la ciudad jardín, saludable y los nuevos criterios de zonificación urbana. La preocupación legítima por la sanidad en la ciudad, combinada con los cambios tecnológicos en el sistema de drenaje, ayudó a limpiar el ambiente urbano. De hecho, el sistema Marais se extinguió en París por utilizar agua del drenaje, con lo cual se propagó una epidemia de cólera. Por otra parte, en México, en la primera mitad del siglo XX se crearon las condiciones para la introducción de una industria moderna a través de decretos y leyes, tanto federales como estatales, que estimularon la construcción de corredores y ciudades industriales. En el llamado modelo sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones. Además, para atraer inversionistas nacionales y extranjeros, los diferentes niveles de gobierno ofrecieron condonaciones de impuestos, ¿no? El objetivo era modernizar el país vía la industrialización y así cubrir las demandas, de ingresos y empleos de una población rural en crecimiento. Paralelamente, se generaba otra línea de acción a través de la Revolución Verde,
que se inició en México en la década de los 40. Como probablemente ustedes sepan, se basó en tecnologías para el mejoramiento del maíz y el trigo, así como una propuesta de mecanización. Sin embargo, en el aspecto social, sus programas de apoyo eran, sin embargo, una propuesta más técnica que social, ¿no? La Revolución Verde, y es llamada un tanto así porque apostaba a una solución técnica versus un problema social, ¿no? La Revolución Verde es una propuesta tecnológica para resolver el problema del campo y no introducir una revolución roja que reclama otras propuestas de tipo político y social, ¿no? Más esta propuesta técnica falló mucho en el aspecto social. Sus programas de apoyo favorecieron a los grandes productores, mientras los pequeños ejidatarios no contaban ni con el apoyo ni con la infraestructura para implementar los paquetes tecnológicos. Y los campesinos que quedaron marginados de dichos programas se incorporaron como jornaleros eventuales regularmente a destajo, mal pagados y en condiciones laborales precarias. Para Joel Jiménez, un investigador de la alimentación, la Revolución Verde planteó un cambio epistémico radical, en el cual el conocimiento tecnológico de los científicos reemplazaría el conocimiento empírico de los campesinos que a través de la provisión de tecnologías y con un extensionismo basado en la prescripción, utilizó la ayuda extranjera, ayuda entre comillas, y a los gobiernos huéspedes como el mexicano para expandir la agricultura intensiva capitalista a países como México, el sur global ahora, ¿no? El ambicioso objetivo comercial era nada menos que la sustitución completa de la agricultura tradicional por la agricultura intensiva de tipo capitalista. Según Joel Jiménez, era el verdadero sentido de la Revolución Verde. La siguiente, por favor. Como resultado de estos procesos de desagrarización, hoy en día tenemos una población urbana a nivel mundial del 55%. Si comparamos con el siglo XIX, donde la tasa de población urbana era apenas el 3.4%, ¿no? El crecimiento ha sido increíble. Y en nuestro país aún más, ¿no? Sabemos, o yo creo que la mayoría en, en esta disciplina, la siguiente, por favor, sabe que actualmente el proceso de urbanización en México, que se dio a partir de la década de los 50 a nuestros días, se ha transformado muy fuerte, ¿no? En la década de los 50, 60% de la población era rural. Hoy en día, cerca del 80% de los mexicanos vivimos en ciudades. Esto pasó pues, en el transcurso de una vida, ¿no? Por ejemplo, mi mamá nació en 1950, ahora vive en un mundo totalmente diferente y urbanizado. La siguiente, por favor. Sin embargo, cuando observamos la ocupación de la población rural, se nota que ya no se dedica a actividades agropecuarias, pues estas se han reducido 65, de 65% en 1992 a 31% en el 2015, y la tendencia parece continuar en este sentido. De esta manera se ha desarrollado la idea de que en este tiempo de neoliberalismo y globalización se ejerce o desarrolla una urbanización a distancia. Esto quiere decir que incluso poblaciones remotas que podríamos categorizar como rurales ya no llevan funciones de producción de alimentos. Desde la sociología rural se habla de una nueva ruralidad, en la que solo 30% de la población rural de México se dedica a la producción de alimentos. Y estos actores, por lo general, son los pobres de los pobres. Adelante. Otra condición de las zonas rurales y la pérdida de campesinos es la migración, tanto nacional como internacional. Esta es también una condición de la nueva ruralidad. Para muchas zonas rurales, los subsidios y las remesas representan las principales fuentes de ingreso.
que en ocasiones sustituyen los empleos precarios a nivel local, generalmente ligados a la agricultura. También introducen otro significado e identidades en los pueblos, que incluyen desde arquitectura hasta hábitos alimenticios, como lo registrado por Juárez Sánchez y, y colegas en un artículo del 2016. Es difícil juzgar estas prácticas como buenas o malas. En realidad pueden representar una forma de, pero en realidad pueden representar una forma de desterritorialización. Es decir, como indica Hasberg, cuando los flujos de información y conocimiento son cada vez más independientes de las bases territoriales bien definidas, cuando hay una deslocalización vía la globalización de forma que el territorio se vuelve solo un medio para la circulación de capital, estamos ante la presencia de procesos de desterritorialización de dimensiones económicas y sociales. Bueno, mientras esto pasa en el campo, mientras el fenómeno de urbanización vía industrialización o a distancia vía la oferta de otros empleos que pueden ser maquila, que puede ser migración y que, bueno, ahora es el gran elefante blanco que no se habla mucho, pero que es la inseguridad y el crimen organizado, ¿no? Mientras todo esto pasa en las áreas rurales, la siguiente, por favor. Nos surge la pregunta, en estas condiciones, ¿quién va a alimentar a las ciudades? ¿Quién nos va a alimentar, no? Y bueno, pues eh, pequeño recorrido a través de la urbanización, primero vía la industrialización y después esta que llaman urbanización difusa o a distancia, a través de empleos en zonas agrícolas como las maquiladoras o a través de la migración, pues nos ha generado este fenómeno de descampesinización, de no tener campesinos, pero esto va a la par con el proyecto neoliberal y globalizador, ¿no? En términos de, ahora tenemos cautivos a la población de las ciudades y podemos ofrecer alimentos, ¿no? De ahí que tenemos un sistema global alimentario y que tenemos diversas expresiones en la ciudad. El siguiente, por favor. Bueno, y las condiciones del campo mexicano no creo que sean tan diferentes de otras naciones del sur global, ni siquiera del norte. Y entonces, como les decía, surge el cuestionamiento de cómo y de dónde se alimentan las ciudades. Aunque según la FAO, los pequeños productores continúan siendo una fuente importante de suministro de alimentos para las ciudades, el modelo económico preponderante parece encauzar a un sistema alimentario. Esto es sistema alimentario entendido como el encadenamiento de producción, distribución y consumo de alimentos. Parece encaminarlo hacia una gobernanza que McMichael y Eric Friedman llaman un régimen alimentario corporativo. Es decir, una serie de reglas, instituciones y reglas del juego dirigido por empresas transnacionales que favorecen las economías de escala, gran producción o grandes operaciones, el uso intensivo de agroquímicos y sus tecnologías asociadas, ¿no? En que su lógica es que las localidades, regiones o países no deben producir para comer, sino para vender en mercados globales, regulados no por los países, sino por organismos financieros internacionales como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etc. De ahí este carácter neoliberal, ¿no? Y globalizador también al mismo tiempo. De esta forma se generan circuitos largos para proveer de alimentos al consumidor, pero que ofrecen poca capacidad de acción y decisión. En este esquema, el alimento es una mercancía y no necesariamente un derecho. Sus expresiones en el espacio urbano se pueden identificar como ambientes o paisajes alimentarios.
De ahí esta pequeña gráfica que intenta explicar, por una parte, del lado izquierdo, el sistema alimentario, los regímenes o el régimen de gobernanza, con actores preponderantes como las empresas transnacionales, la gobernanza financiera internacional vía sus instituciones, el OMC o el Fondo Monetario Internacional, que van generando un mercado global de alimentos para proveer de seguridad alimentaria a las poblaciones urbanas y rurales, ¿no? Y esto genera paisajes y ambientes alimentarios muy particulares. La siguiente, por favor. Pero bueno, antes de pasar a ver los paisajes y ambientes alimentarios en específico en las ciudades, me parece importante señalar lo que diversos autores ya han puntualizado, entre ellos, como les decía, Philip McMichael, Harriet Friedman tiene un libro que se llama Los regímenes alimentarios, que se los recomiendo mucho. Y bueno, ellos han puntualizado es que el enfoque empresarial ha generado una serie de externalidades o consecuencias negativas en lo social, en lo económico, en lo ambiental y en la salud. Específicamente tiene que ver con la contaminación de suelos y agua, el cambio climático, la desagrarización y migración, la epidemia de diabetes y enfermedades no comunicables, por nombrar solo algunos. Y este modelo cierra un ciclo porque, por una parte, se generan pobreza en el campo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial al presentar un modelo económico que deben de seguir los países del sur, donde se eliminan los subsidios al campo, donde se elimina la ayuda al campo, lo que genera son campesinos que tienen que emigrar a dar su mano de obra, una mano de obra barata para Estados Unidos o para el norte global a través de los tratados comerciales. Y esta mano de obra, en combinación con subsidios que ellos sí tienen, por ejemplo, para el maíz, nos hacen, abaratan la comida artificialmente, ¿no? Entonces, pueden proveer de alimentos baratos, pero sumamente modificados, sumamente procesados o con una serie de condiciones y agroquímicos que no son saludables, y es lo que pues, nos envían, ¿no? Entonces, varios autores dicen hay un cambio alimentario interhemisférico sumamente desigual, porque nosotros mandamos mano de obra, digamos, mano de obra precarizada, barata. Ellos, de todas maneras, tienen subsidios vía dumping. Esto quiere decir que subsidian, por ejemplo, su maíz por abajo de los costos de producción para hacerlos competitivos, algo que los países del sur no pueden hacer, y a su vez nos venden, pues, toda la alimentación. Pero bueno, entonces, en este intercambio desigual, nosotros tenemos que producir cultivos de alto valor, hortalizas y frutas, que no se quedan en el país, son para exportación, ¿no? Entonces, es cuando empieza uno a reflexionar de que algo no está del todo bien, ¿no? Y no es una opinión, es diversas investigaciones que hay al respecto. La siguiente. Ok. Bueno, pero este tema, ¿cómo se vincula o cómo lo podríamos vincular con el tema urbano? Y, al tratar temas alimentarios en las ciudades debemos considerar, por una parte, el mercado inmobiliario y su influencia no solo en los terrenos agrícolas periurbanos, sino en los estilos de vida que promueven sus proyectos. En esta imagen, que es un estudio que hice hace varios años sobre Tlaxcalancingo, en la periferia de Puebla, se trata de la urbanización de una zona de cultivo de nopal, donde observamos cómo la presión del mercado inmobiliario alejó una producción agrícola rentable, primero 30 y luego 80 kilómetros más allá de las zonas donde normalmente se producía el nopal, aunque hasta donde he visto todavía subsiste, pero se ha reducido bastante, ¿no?
se han pasado hacia las zonas de Atlisco y Zúcar de Matamoros. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, aunque esta no es una imagen de lo que se construyó en su lugar, pero en muchas ocasiones las tierras agrícolas periurbanas son la reserva territorial para la construcción de vivienda. No, la anterior, por favor. Esa, sí. Como en la imagen que les muestro, la primera pregunta que me viene a la mente es ¿qué tipo de opciones de alimentación tienen estos lugares? ¿En qué lugar comprarán alimentos frescos? ¿Qué distancia les queda el trabajo o la escuela? ¿Tendrán tiempo de regresar a comer de- a su casa? ¿No? Adelante. Ahora sí. En muchos casos, los desarrollos de vivienda de nivel socioeconómico medio y bajo que observamos no están cerca de centros de abastecimiento de alimentos. Y en el mejor de los casos les toca un supermercado cercano o una tienda de conveniencia de paso. Estos locales son los puntos de venta del sistema global alimentario, gobernado pues, precisamente por empresas transnacionales. Es decir, este tipo de ordenamiento territorial va en sintonía con el modelo de consumo de la gran industria alimentaria, ¿no? Y nos van imponiendo formas de vida y formas de consumo. Adelante. Esto a su vez va reforzado con ciertas tecnologías en el hogar. Platillos preparados para refrigerarse y solo calentarse en el horno de microondas en cuestión de minutos. Y hoy en día las apps para hacer pedidos de comida preparada entregada regularmente por trabajadores precarizados y sin derechos. Adelante. Por otra parte, los espacios de comercialización de la industria alimentaria representado por los supermercados se encuentran en grandes ventajas con respecto a los mercados convencionales, donde supuestamente se pueden encontrar productos locales, frescos y más baratos, principalmente en términos de accesibilidad, disponibilidad, ¿no? En términos de número y ubicación de puntos de venta, horarios de atención, etcétera. Estas imágenes tratan de reflejar estos contrastes. Mientras el mercado público municipal se debe subir un número considerable de escaleras para acceder para acceder en el supermercado, hay silla de ruedas. Este detalle de accesibilidad puede ser vital para una persona pues de la tercera edad. Adelante. ¿Lo podrías poner un poquito más? Sí, más o menos. Ok. Sí. Finalmente, estas expresiones de ubicación, proximidad y accesibilidad de alimentos pueden ser mapeados y categorizados. El mapa de la izquierda, elaborado por la doctora González Alejo, del Instituto de Geografía de la UNAM, se representan las zonas que tienen buen acceso a alimentos saludables, que serían oasis alimentarios, y aquellos de un acceso no muy adecuado o no adecuado de ciertos alimentarios, y los lugares que tienen una abundante oferta de alimentos no saludables, es decir, pantanos alimentarios normalmente altos en calorías y azúcares. Según la investigación, los oasis, desiertos o pantanos alimentarios coinciden con el grado de marginación de las zonas. Es decir, las zonas más marginadas y vulnerables tienen peor acceso a alimentos saludables. Son una expresión de las desigualdades en el espacio y una manifestación de la penetración de la industria alimentaria en los entornos urbanos. Adelante. Bueno, y por eso me pareció necesario tratar de, claro, cada uno de estos temas podría ser pues, no sé, una conferencia, una serie de conferencias, pero traté de reducirlo lo más para poder hacer estas vinculaciones, ¿no? Y finalmente poder hablar de modelos, conceptos que reintroducen el tema alimentario en las ciudades o que lo introducen, pero como tratando de
pues, mejorar un poco las prácticas. Sabemos que las ciudades son unos entes intermediarios, digamos, pero pues pueden jugar un papel bastante importante en mediar o aminorar esta problemática que parece estructural y que parece muy, pues muy fuerte, ¿no? Y bueno, uno de las estrategias que me parece que es bastante completa es el Pacto de Milán, que es una asociación que reúne a diversas ciudades, ¿no? Y que se preguntan qué pueden hacer las ciudades para mejorar la alimentación de sus ciudadanos. Esta pregunta se ha hecho en diferentes foros y organizaciones, tanto internacionales como municipales y de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, como les decía, el Pacto de Milán invita a gobiernos de las ciudades a firmar una serie de compromisos y lo han firmado en México, 3 ciudades, Mérida, Ciudad de México y me parece que Guanajuato, no estoy tan seguro, pero creo que Guanajuato también. Entre sus estrategias de acción propone identificar, mapear y evaluar las experiencias locales de alimentación local, desarrollar o revisar las políticas y los programas alimentarios urbanos, promover dietas sostenibles, luchar contra las enfermedades no transmitibles asociadas a dietas inadecuadas y obesidad y pues comúnmente asociadas a los productos ultraprocesados, promover y consolidar la producción y la transformación alimentaria urbana y perdí, 20, ok. Apoyar las cadenas de suministro cortas o les llaman también circuitos cortos y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Fomentar la mejora de las tecnologías e infraestructura. Una pelea de perros, pero bueno. Desarrollar las políticas y programas en apoyo a los mercados municipales públicos. Hasta, por ejemplo, en Puebla, me parece que hay un tiempo en que no se hacen mercados públicos o que están, pues no sé, hay ciertos problemas de mafias, de ingobernabilidad, de inseguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo piden reconocer la contribución del sector informal. Ya no lo presenté, pero el sector informal y la comida callejera y en la vía pública es todo un tema y hay programas de investigación al respecto, ¿no? Y tiene mucho que ver con la movilidad en la ciudad, ¿no? Y bueno, evaluar y monitorar la reducción de pérdidas y los desperdicios de alimentos. No sé si ustedes sepan, pero en desperdicios de alimentos, México ha de andar como el 30% de la comida que está para consumirse se desperdicia. Y en países del norte, pues están todavía más altos, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. De hecho, el problema de la alimentación y eh, hay una discusión importante en que si el problema de la alimentación es que no nos va a alcanzar la producción para alimentar a toda la gente que viene para el 2050, o si es un problema de distribución y de inequidad, o si es un problema también de desperdicio, ¿no? El 30% es demasiado para zonas. Entonces, lo que hacen es tratar de buscar programas como bancos de alimentos y zonas donde se pueden pues aprovechar todos los alimentos, ¿no? Que puedan. La siguiente, por favor. Am, creo que esa no es la siguiente. La siguiente, ¿tienes? Ok, sí, esa está bien. Bueno, para entender mejor las propuestas del Pacto de Milán, les presento brevemente este esquema sobre alternativas alimentarias. En lo productivo, tiene que ver con un cambio de paradigma donde la agroquímica de la industria alimentaria da paso a los bioprocesos de la agricultura orgánica y agroecológica. Hoy en día ambas
agricultura son vistas con posibilidades sustentables de enfrentar el reto alimentario en las próximas 2 décadas, no solo por investigadores, sino incluso por instituciones internacionales como la Unión Europea. Este tipo de producción se debe vincular con el consumidor a través de diferentes tipos de proximidades físicas y sociales con las cuales se crean circuitos cortos o relaciones directas de producción y consumo. Estas se expresan en una diversidad de prácticas desde agriculturas de responsabilidad compartida, que son como invertir en los cultivos del campesino, decir, bueno, sabes que yo voy a invertir contigo para producir maíz o frijol y al final me vas a dar un buen precio en la cosecha, ¿no? O puede haber mercados de campesinos directos o la misma agricultura urbana, o se puede uno suscribir a dar un pago y que cada semana le traigan una canasta de alimentos que pueden, pues depende de lo que vaya saliendo cada semana, no es algo como muy específico. También a veces hay esto de compras públicas, se refiere a instituciones como hospitales, incluso cárceles, escuelas que hacen compras, digamos, consolidadas a productores locales, ¿no? En fin, hay varios esquemas, ¿no? Y bueno, pues el mercado de campesinos quizás sea el más común. Y eso es cuando los productores ponen un mercado y directamente venden los alimentos. Adelante, por favor. Bueno, este es un mercado en teoría agroecológico, pero bueno, intenta ser agroecológico, que está en el centro de la ciudad de Tlaxcala y que, bueno, lo interesante es que la mayoría de los productores son no, si no es que todos, hasta donde yo los conocí, todos los productores eran de Tlaxcala. Y este tipo pues de relación nos los da también el tamaño de la ciudad, no recuerdo ahorita, pero creo que es sobre los 100,000 habitantes Tlaxcala, algo así. Y porque si nosotros viéramos, por ejemplo, he visto mercados de campesinos en la Ciudad de México y tienen productores de Oaxaca, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, ¿no? Su radio es más amplio. Pero el de Tlaxcala, pues tienen de productores de los municipios de Españita, La Magdalena, San Cosme, Cueyotlipan, de varias partes, ¿no? Pero lo interesante no es ver cómo un mercado tiene como, por así decirlo, su cuenca o su zona de influencia, sino pensar en todos los procesos que hay detrás para que un mercado de este tipo pueda ser viable, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Um, um, Estas imágenes justamente representan a los productores y los procesos para verificar y dar certidumbre de la producción agroecológica. Y bueno, lo que quería compartirles es que este tipo de alternativas lleva mucho trabajo colectivo. Se deben construir las bases, la organización, la gobernanza de los proyectos. Trabajo que toma años o décadas. Para estas personas de este pequeño mercado están desde 1970. Y bueno, claro, se generan problemas como en todo, ¿no? Pero bueno, es parte de. Lo que les comentaba, hay otras formas de conocer el alimento, otras formas de circuitos que son las compras por suscripción, la agricultura de responsabilidad compartida, en la que decía que invierten y los consumidores. Por ejemplo, en el centro, la figura del centro son unos consumidores de un colectivo de la Ciudad de México que invirtieron en el maíz y que eventualmente, que más por diversión que porque realmente puedan ayudar algo, van a limpiar la milpa o a conocer un poco, ¿no? En la imagen de la izquierda son unas visitas que organizábamos para ver cómo se producía también en Tlaxcala, en el municipio de Hueyotlipan, donde consumidores y colectivos de consumo urbano
visitaron parcelas y ahí mismo podían comprar, ¿no? Y la última imagen de la derecha, pues es simplemente un productor, un pequeño productor ya de la tercera edad que vende sus hortalizas en el mercado, ¿no? Esto es importante porque en realidad se genera como hay un intercambio de conocimiento, como algo más personal y corporal, que también, pues, tenemos que decirlo, no todos tienen la oportunidad de hacerlo, el tiempo, los recursos o la salud, ¿no? Adelante. Ok, sí, gracias. Bueno, bien, pues la intención de presentar brevemente estas alternativas alimentarias y lo que me parece interesante es ver cómo estas modalidades pueden llevar una discusión al tema de la planeación y al diseño urbano y cómo estas prácticas se pueden integrar en algunos modelos que me parecen un tanto innovadores. No sé si me parece que quizás sean familiares a este tema de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me preguntaba qué tipo de acceso alimentario nos puede generar este modelo, ¿no? Y ese es el de la imagen de la izquierda, que como que es la propuesta para los franceses. Pero en la parte de la derecha yo dije, ajá, sí, si yo pongo mi casa y a 15 minutos, ¿qué me quedan? Y pues me quedan puros Oxxos, ¿no? Em, y bueno, creo que no se trata de eso, sino se trata de poder introducir en estos modelos, combinarlos con algunas formas de consumo y de que las alternativas alimentarias ya están en marcha. Entonces creo que podría haber un diálogo entre diseño, planeación urbana y estas cuestiones alimentarias que tratan de aminorar pues, el gran problema que surge a raíz de la desagrarización de estos problemas estructurales tan altos, pero que quizá en lo pequeño podamos ir combatiendo, ¿no? Y bueno, finalmente lo que si, por ejemplo, en algún espacio de estos se diera un mercado de campesinos, alguna alternativa, lo que tendríamos que pensar es qué tipo de organización social se requiere, cómo organizo las compras con los vecinos, cómo verifico que en efecto sea agroecológico. Y bueno, es poco más complicado, requiere mayor acción colectiva, mayor voluntad, etcétera, ¿no? Que simplemente ir y tomar algo, ponerlo en el carrito y pagarlo, ¿no? Adelante. Y hay una pregunta que me ha llamado mucho la atención desde hace tiempo, que un investigador hizo y que decía, ¿qué puede aprender la ciudad del campo? ¿No? Y claro, están estos proyectos de agricultura urbana que, pues, ¿no? Que tienen que ver con la producción de los alimentos, de nuestros propios alimentos, ¿no? Es decir, eh, pero creo que tenemos que pensar que no se trata simplemente de enverdecer los edificios y los entornos urbanos o reproducir monocultivos orgánicos en áreas urbanas, ¿no? Finalmente, ahora me parece que están empujando la idea adelante. Sí, bueno, si quieren les explico la imagen. La imagen de la izquierda es una... ¿Le puedes poner, regresar tantito, por favor? Nada más para que les explique un poco la imagen. Bueno, la imagen de la izquierda es, le llaman una agrociudad, pero es como un proyecto de vivienda con agricultura urbana, ¿no? Es renderizado, muy bonito. Y el de la derecha hay un huerto en la Ciudad de México que se llama Huerto Tlatelolco y que parece que está funcionando bastante bien y que se hizo un espacio después del sismo del 85. Entonces, si tienen oportunidad de investigar, creo que Huerto Tlatelolco lo encuentran en Internet. Y ahí se ve también estas ideas de acción colectiva y todo eso. Adelante, por favor.
Bueno, les decía que en este sentido me parece interesante esta propuesta que empuja un poco las cuestiones, ¿no? Porque no se trata de simplemente hacer agricultura en la ciudad, sino de aprender del campo, de los campesinos y tratar de recobrar y darle un poco el sentido que tiene la agroecología o los principios, los orígenes de la agricultura orgánica, ¿no? Eh, y les decía que me parece interesante que algunos investigadores hablan de no de una agricultura urbana, sino de una agroecología urbana. En lugar de simplemente sea una agricultura, la agroecología como ciencia que estudia los agroecosistemas se basa en el conocimiento campesino y trata de generar un diálogo de saberes con el conocimiento científico, generalmente producido en las ciudades. Adelante, por favor. En este sentido, creo que las ciudades pueden aprender mucho de la agroecología, que tiene sus raíces en como les decía, en el conocimiento campesino. Y bueno, aquí en esta tabla trato de presentar cómo diversos autores han interpretado sus principios y cómo van siendo congruentes. Algo interesante es que me parece que hablan, por ejemplo, de redes, ¿no? De ciclos, hablan de convertir la energía, de cómo se convierte la energía, se pasa de un tipo de energía a otro. Hablan de complementariedad y no de competencia, ¿no? Hablan de resiliencia y hablan de balance, etcétera, ¿no? Pero hay, también son principios mezclados, no solo principios biológicos o ecológicos, sino son principios sociales, ¿no? Hablan de generar mercados locales, de recuperar la gastronomía local, los saberes locales también, términos de cocinas, ¿no? Y pues lo que me parece que es su, em, como su hermana de la agroecología, que es la soberanía alimentaria, o su proyecto político, como ellos lo dicen. Y esto quiere decir el derecho de todas las personas de poder consumir alimentos nutritivos y sanos locales, ¿no? En fin, entonces creo que la agroecología como ciencia que trata de establecer otro paradigma para la producción de alimentos, también podría darnos unas buenas lecciones de cómo manejar nuestros entornos urbanos. Y bueno, finalmente, la próxima, por favor. Quisiera presentarles este último modelo que me parece puede servir para los estudios de la ciudad y la alimentación. No quise dejar de mencionarlo. Y es la idea de metabolismo. Y, y básicamente, si aprendemos un poco de la agroecología, creo que va en el mismo sentido y trata de ver cómo se dan estas relaciones, pero a nivel de flujos de energía, de materia orgánica, de agua y pues también de alimentos, ¿no? Y tiene que ver con el metabolismo social, el metabolismo urbano-rural, en fin. Eh, y bueno, esta sería la última y una más, digo, la conclusión. Ok. Um, esa, esa no la tengo yo. Bueno, como conclusiones, bueno, yo diría que tendríamos que ver a la ciudad como un espacio de relaciones más que un espacio muy delimitado físicamente y que tenemos que tratar de romper las dicotomías urbano-rural, global-local, sociedad-naturaleza y trabajar sobre las hibridaciones que pueden resultar de esto, ¿no? Y hay que observar, para mí me parece más interesante observar los procesos que los resultados, ya que
el espacio en general y la ciudad, pues no sería la excepción, es algo que siempre está construyéndose, que siempre está llegando a ser, ¿no? Y sobre el corporativo global alimentario, es nada personal, pero bueno, no es un todopoderoso y abstracto. Podemos deconstruir sus formas de poder, sus procesos, los ambientes y sus manifestaciones, y tratar de incidir desde la ciudad, desde la universidad y desde otros espacios en el mejoramiento de la agricultura y la alimentación, y recobrar un poco esta cuestión simbiótica que dio origen a las ciudades. Y a ver la siguiente. Creo que tengo otra más. Nada más es mi correo, creo, por si alguna queja. Bueno, perdón. Muchísimas gracias, doctor Benjamín, que nos hayas expuesto esta interesante conferencia. La verdad es que pues, nos das luz acerca de muchos procesos que no son visibles, digamos, no tenemos esta reflexión cotidiana acerca de la alimentación, la agricultura, la ciudad, y me parece muy relevante que podamos pues ir entendiendo estos procesos. Por favor, bueno, los invitamos que podamos tener esta retroalimentación que nos hace mucha falta. Solo quería recalcar algunos conceptos que me parecen interesantes, como este proceso de desagrarización que comenta el doctor, pues donde hemos perdido una gran cantidad de trabajadores, de campesinos que emigran, sobre todo a Estados Unidos, a trabajar como campesinos, porque aquí en México están siendo muy precarizados, además de muy pocos incentivos económicos para el desarrollo rural agrícola en México, y tiene fuertes implicaciones en el deterioro de vida de estas comunidades, que muchas se van a Estados Unidos, ¿no? Teníamos hasta 2012 la mayor cantidad de migración en el mundo, era la mayor proporción y mayor cantidad de inmigrantes o emigrantes era de mexicanos. Después de 2012 nos ganó la India, ahorita no sé exactamente cuántos tengamos, pero esto nos da cuenta de este proceso que inició con el TLCAN de manera más contundente. Y bueno, por ahí menciono otras cosas que me parecen interesantes, que tienen que ver con esta imposición también de los mercados globales, donde este sistema global alimentario, como Walmart, donde tenemos supuestamente también algunos productos que son orgánicos, etcétera, pero que tienen pues un régimen monopólico, y como sabemos, bueno, es una de las entidades económicas que más crecimiento ha tenido en el mundo. Los Walmart tuvieron un crecimiento tremendo en todo el mundo, monopolizan la distribución de muchos productos y también pauperizan a comunidades. Esto, bueno, es otro tema. Me parece que hay muchos conceptos interesantes que podríamos tomar en consideración, pero bueno, los vamos a dejar que ustedes nos vayan dando la pauta. Tenemos ahí el tema también de los mercados públicos, que es un tema, como decía, como reflexión el doctor, pues casi no hay un incentivo a que se vayan creando más este tipo de centros de distribución que por lo menos nos acercan más a los productores que un Walmart, por ejemplo, o un Oxxo, ¿no? Bien, así que vamos a leer la primera pregunta de Diana Amador, que es un gusto recibirte, Diana, desde Cancún. Así que bueno, leo y a ver, también creo que, doctor, puede usted checar aquí. Doctor Israel, no sin antes comentarles a nuestros asistentes que en el mismo chat está la liga de registro de su asistencia. Entonces, favor de registrarse. Tenemos por ahí a la mitad ya con su registro de asistencia. El resto, por favor, entre al link para que registre la asistencia de hoy. Adelante, doctor. Tenemos aquí la pregunta de Diana, como dice. Adelante. Sí, Diana nos dice, ante la perspectiva de los cambios que está sufriendo el campo en estos tiempos, ¿se considera la agricultura urbana y periurbana como una opción? Sigue preguntándonos, ¿la creación de huertos urbanos colectivos es viable? El otorgamiento de espacios públicos para tal efecto
En algunas ciudades en pandemia se hizo notoria la necesidad de alimentos frescos. Podría aportar en el sentido de la disposición de residuos sólidos, hablando de esta gran cantidad de desperdicios y de la falta de nutrientes de los suelos tratados con agroquímicos. Son algunas preguntas, bueno, son 3, 4 preguntas. Ujú. Entonces, las puedes leer también, doctor Benjamín, Sí. aquí. Sí, Ujú. Sí, adelante. en términos de agricultura urbana y periurbana, todo el mundo pregunta cuál es la diferencia y, ¿no? Y siempre hay como como una duda exactamente de qué es. Yo tomaría como una referencia es el el tamaño y el tipo de cultivo que pueden tener, ¿no? Una agricultura periurbana normalmente es campos más grandes y es, digamos, más rural, y una agricultura urbana tiene, son lotes más pequeños y puede ser cultivos como hortalizas y tomate, ¿no? Pequeños, lo puedes tener en la azotea. Ahora, lo importante es, claro, su viabilidad, y creo que lo interesante es cómo conecta diferentes ambientes, ¿no? Por ejemplo, la agricultura periurbana del nopal necesitaba insumos de los ranchos lecheros de Chipilo, ¿no? Entonces le compraban el abono y lo ponían en los suelos de Tlaxcalancingo, y ahí producían nopal y luego lo introducían a la ciudad. Y entonces hay una serie de conexiones entre agricultura periurbana, agricultura rural y agricultura pues más de la ciudad, que me parece que es interesante. Hay varios trabajos que dicen que la agricultura urbana eh, por sí misma no va a contribuir con la alimentación de la ciudad enteramente, pero sí que tiene es significativa, y es significativa no solo en la parte productiva, sino también en la parte social. Por lo tanto, esta otra pregunta, si los huertos urbanos colectivos son viables, pues claro que son viables. Hay que hacer mucho trabajo comunitario y hay que hacer mucha socialización y establecer temas de gobernanza, de reglas, etcétera, pero claro que son viables, ¿no? Y hay mucho espacio especulando. Por ejemplo, en, en Montreal, Canadá, había una legislación urbana que decía, si tienes un predio y no lo construyes, van a aumentar tus impuestos. Pero si quieres bajar tus impuestos, lo puedes prestar para un jardín comunitario de agricultura urbana, ¿no? Entonces hay pues diversas estrategias que podrían funcionar, ¿no? Depende pues del contexto, y claro que pueden funcionar, ¿no? Sobre hacerlo en espacios públicos, pues también debe haber una apertura y una voluntad política, ¿no? Sobre los espacios públicos que pues si revisamos, por ejemplo, a Jane Jacobs, ¿no? Decía que los parques pues no servían de mucho, que mejor construyeran porque se volvían espacios peligrosos. Y, y creo que sí, en cierto sentido, pero si uno les diera un uso comunitario, como un huerto comunitario, un jardín, hay tantos espacios que están subutilizados que claro que podrían ser. Eso depende pues, de la organización, del peso de algunas organizaciones colectivas, ¿no? Y colectivos que puedan hacer e influir en las autoridades municipales. En términos de suelos, bueno, pues no soy un experto en suelos, pero claro que tenemos que reciclar, que hay programas, en algunas ciudades hay programas de compostaje, y pues tendríamos que estar trabajando también en ese sentido, porque estamos saturando los rellenos sanitarios con mucha materia orgánica que podríamos reocupar. Y esto va en el sentido de ir pensando, ¿no? En términos cíclicos y no en términos lineales.
Y bueno, pues no sé si con eso respondí Sí, o tanto. yo creo que sí, respondiste muy bien. Bueno, aquí agradecemos esta pregunta muy amplia y muy interesante de Diana Amador. Muchas gracias. Y también, bueno, aquí Oscar Guirao Díaz nos dice que había leído un libro de huertos comunitarios en zonas rurales que se implementaron de manera exitosa en El Salvador. Su Ujú. pregunta es, ¿cree que se puede implementar en México de una manera satisfactoria? Eh, bueno, estos huertos comunitarios no nos dice exactamente sobre qué, cómo son, pero bueno, en realidad creo que viene siendo parte de esta misma actividad colectiva social de organizaciones que bueno, introducen este tipo de prácticas en la ciudad que es muy, como lo has manifestado, son viables, ¿no? Ujú. Bueno, él dice que son huertos comunitarios en zonas rurales, es En zonas decir, rurales, sí. y no es en la ciudad, ¿no? Que hay que aclararlo también, perdón. Pues mira, había un programa de PESA-FAO de agricultura familiar que proponía hacer huertos en zonas rurales. Y en zonas rurales especialmente, bueno, está el problema de la migración, a mí me tocó en alguna vez ir trabajar en un programa de reconstrucción de vivienda en algunos municipios de Izúcar de Matamoros y llegabas y realmente era muy triste porque había gente grande, había mujeres, casi no había hombres, ¿no? Y bueno, no es porque no pudieran las mujeres hacer el trabajo de construcción, pero pues era un trabajo un poco pesado. Y entonces, pues todos habían como migrado y hay un problema en el campo mexicano que, bueno, no lo mencioné, pero es el de las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, bueno, estos programas del PESAFAO también tenían como esta intención de proveer de cierta seguridad alimentaria, que tuvieras tu huerto, porque a veces, pues como les decía, pues ya no se dedican a actividades, aunque estén en el campo, ya no se dedican a actividades agrícolas. Y en el campo también puede haber desiertos alimentarios, ¿no? Los ambientes de producción y de consumo en el campo son todavía más, pueden ser más drásticos que en la ciudad, ¿no? Hay un estudio creo que se llama el RIMISP, que no me sé sus siglas, pero es una agencia de investigación de desarrollo rural latinoamericana, y que justo ve que la marginación y la seguridad alimentaria está condicionada al grado de urbanización de las poblaciones. Entre menos urbanas, más problemas tienen de alimentación, desafortunadamente. Ok, muy interesante lo que comentas de que muchos campesinos, bueno, más bien zonas rurales ya no se dedican al campo, es decir, son datos muy drásticos los que nos has manejado, donde en realidad pues ya se ha perdido esta práctica agrícola o agroecológica. Tenemos aquí otra pregunta más de Sabino Martínez que nos dice, muchas felicidades por la ponencia. ¿Qué caso de estudio exitoso nos podría recomendar para revisar relacionado a la producción de alimentación en asentamientos urbanos? Y saludos. Gracias. Bueno, pues el que les comentaba, creo que el huerto Tlatelolco podría ser. Acá en Puebla, no, no estoy tan seguro, pero el huerto Tlatelolco en la Ciudad de México creo que es algo famoso. Y bueno, si quieren ver algo como internacional, a lo mejor los jardines comunitarios de Montreal. Mm, y si yo sé, si me quiere dejar sus datos y si yo sé de algo más, se lo envío, ¿no? Por el Claro, pues momento es de lo que me acuerdo. Hay pues un colectivo, La Raza, en Guadalajara, que también está haciendo cosas interesantes. No sé si huertos urbanos, pero sí circuitos cortos y de todo esto que platicamos. En Jalisco. En Veracruz hay
un movimiento en Jalapa de agroecología urbana muy importante, de Miguel Escalona, es un agroecólogo de la UB, que ya muy consolidado y que ha promovido un mercado agroecológico, creo que se llama El Jilote, y tiene mucho trabajo sobre agroecología, el rescate de un río, no me acuerdo cómo se llama el río, pero hay cosas interesantes en Jalapa, están haciendo cosas muy interesantes. Muy bien. Sí, perdón. Adelante, Sí, adelante. no, bueno, pues eso es lo que recuerdo así de bote pronto. Ok, Guadalupe Ortega nos señala que en Puebla está el Tianguis Alternativo de Puebla. Sí. No sé dónde está ubicado. Está en San Baltasar, cerca de Dalias. Dalias, sí, sí, con ellos también he trabajado un poco. Era parte del comité de certificación, ahorita ya no. Y ellos están muy involucrados en promover este tipo de cosas. Están en un lugar que se llama Sembra Arte y se llama Fabio, que es el lugar. Aunque no sé, aunque dan clases y todo eso, no sé que yo sepa, no sé de ellos que hayan hecho un proyecto de agricultura urbana. Lo que sí tienen este mercado que es como de circuitos cortos, un poco como el que les presenté, pero acá en Puebla. Excelente, pues yo creo que pues nos has dado una perspectiva bastante interesante de esta cuestión alimentaria en la ciudad, que es un tema relevante, pertinente por lo que estamos viviendo. Me parece que nos dejas una perspectiva muy interesante para entender la ciudad desde un punto de vista más complejo de lo que generalmente se ve, y también muy necesario por la condición, digamos, que tenemos en México de malas prácticas alimentarias. Justamente la pandemia nos dio esta perspectiva de la enfermedad, precisamente desde las comorbilidades que padecemos en México, como diabetes, hipertensión, obesidad, y que se vinculan precisamente con la dieta que tenemos los mexicanos y el consumo que tenemos. Algo que me pareció muy interesante es que mencionabas que a mayor marginación también, pues también hay pues malos hábitos alimentarios, y por otro lado también pues es muy, muy interesante toda esta cuestión territorial, desterritorialización que mencionas, de la producción local, el consumo, la distribución. Creo que aquí hay alguien más que nos está, Humberto, nos dice, buenas noches, excelente ponencia, tengo una pregunta. En caso que se implementaran los huertos urbanos, ¿será difícil el acceso a los materiales para comenzar con un huerto? O sea, ¿qué tan caro sería, digamos, qué tan accesible sería generar un huerto urbano? Pues es que hay de tanta variedad. Puedes hacerlo en macetas, en la azotea, puedes hacerlo en el jardín trasero. No creo que sea caro y depende también qué cultives, ¿no? Por ejemplo, si cultivas jitomate, pues vas a requerir cierta, pues, infraestructura, ¿no? A lo mejor una malla sombra, a lo mejor tienes que poner las guías y tienes que ver la orientación, pero no sé, depende también lo que vayas a cultivar. Lo que sí creo que puede ser un poco tardado y el aprendizaje lento y arduo, pero al final creo que valdría la pena. Claro, muy bien. Pues la verdad es que creo que es un tema que no se agota aquí. Vamos a, eh, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Maestra Gaby, no sé si haya algún comentario adicional que nos quieras hacer, o alguien más. Muchas gracias. Claro que sí, doctores. Pues la verdad es que es como usted dice y como dijo el doctor Benjamín, no es nada más repensarlo en un momento y hacerlo. Creo que es un largo camino que tenemos que lograr
sobre todo, como dijo, porque el 2030 está muy cercano, donde comenzamos nuestra crisis, y el 2050, donde todavía la vamos a tener peor. Entonces, creo que es un tema que debemos ir trabajando y bueno, pues así como el doctor, yo creo que un tema que se va a ir haciendo cada vez más actual, ¿no? Pues agradecemos muchísimo al doctor Benjamín, dejó su correo en el chat, precisamente quien guste escribirle, yo creo que lo estamos comprometiendo a que sea totalmente accesible a todas estas dudas. Sí, con mucho gusto. Que claro, usted nos irá disipando. Pues muchísimas gracias a todos y no me resta más que darles las gracias también a los asistentes, una excelente ponencia y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que con esto cerramos y buenas noches. Nos estamos viendo para la tercera conferencia, por favor, de este ciclo de conferencias. Y bueno, les estamos enviando el enlace vía correo electrónico y algunos de ustedes que también ya lo tienen, adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Israel. Gracias, doctor Benjamín. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias por invitarme. Hasta Gracias, luego. maestra Gaby. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos tu participación y tu buena disposición para esta invitación y bueno, esperamos seguir reflexionando sobre estos temas en adelante. Bueno, tuvimos un pequeño cuestión técnica, pero bueno, así pasa en esta cuestión a distancia. Gracias, Gaby, a todo el mundo y estamos esperándolos para la siguiente conferencia, Metabolismo Urbano Rural en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. Hasta pronto. Gracias.